Una información de último momento, lamentablemente tenemos que comunicar, murió Fernando Peña. Acaba de llegar a nuestra redacción esta información, ya es una confirmación, murió el actor Fernando Peña, estaba internado desde hace un tiempo en el Instituto Flenny y hoy acaban de confirmar la muerte del actor. Bueno, Peña se había recuperado ya de su enfermedad, estuvo durante un tiempo hablando de eso, contó que estaba mejor de salud, estaba planificando varios proyectos actorales, además festejando 10 años en la radio, y Peña que volvió a ser internado en las últimas horas, y la información de último momento que habla de la muerte del actor Fernando Peña. Padecía cáncer. Lo habían internado de urgencia esta mañana en la clínica Flenny, en el Instituto Flenny. Lamentablemente ya se empiezan a ver y a conocer la información a través de internet, los diferentes portales, la despedida de la gente. Vamos a estar durante todo el día, durante toda la tarde, con esta información y con todas las repercusiones, pero la confirmación entonces, murió Fernando Peña, producto, ahora Catalina nos va a ampliar, pero bueno, todos sabemos que él padecía una enfermedad. Sí, en realidad Peña hace tiempo, ¿no?, que ya en el año 2001 había informado que tenía SIDA, que venía además tratando de reponerse de esto, que era una enfermedad que ahora lo estaba jodiendo, dijo en aquel momento, en el año 2001, y bueno, mantenía a través de los medicamentos una vida con mucho movimiento, con mucho trabajo, y lo llevó adelante, pero ya hace unos años se conoció que, bueno, además tenía un problema con la enfermedad, con el cáncer, algo que volvió también este año, este 2009, y durante los festejos de su programa en la radio, el Parquímetro, había hablado justamente de cómo llevaba adelante esta enfermedad, este cáncer. En aquel momento le anunció a los oyentes que no estaba bien de salud, que tenía que comenzar un tratamiento, que los últimos análisis le habían detectado cáncer. Peña siempre fue muy cauteloso, siempre trató de que no trascendiera cuando él se descompensaba, se descomponía. De hecho, su círculo más íntimo siempre lo ha cuidado y lo ha protegido. De hecho, esta última internación no se sabía prácticamente, no se había dado a conocer. Hoy recién se comunicó que estaba internado. Ahora nos están informando que hoy a la mañana se complicó su estado de salud, que ya aparentemente llevaba unos días de internación, pero bueno, esto también tiene que ver con esto que les mencionábamos, ¿no? Él siempre ha sido muy cauteloso, siempre ha pedido que no se comente, que no se cuente, que no saliera a la luz, y en otros episodios que él ha estado internado, ni siquiera se dio a conocer en los medios. Esta vez, lamentablemente, la confirmación tiene que ver entonces con la muerte del actor Fernando Peña. Bueno, aquí estaba encontrando información respecto a lo que había ocurrido con su riñón izquierdo. En aquel momento había realizado un tratamiento muy duro de quimioterapia y había logrado revertir esta situación, es decir, no solo le estaba ganando al SIDA, sino también en ese momento al cáncer. Después de haber anunciado esto, dijo que no volvería a pasar por algo así, se sometió a una nueva batería de análisis y el resultado mostró esta manchita que preocupó a su oncólogo. Bueno, aquí ya se está acomodando Catalina con más información, una información que se acaba de confirmar, se está chequeando, la información está, o sea, el hecho lamentablemente lo tenemos que dar como un hecho confirmado, estamos tratando ahora de obtener más datos y más información sobre cómo se dio este desenlace, cómo fueron estas últimas horas y por qué finalmente tenemos que confirmar la muerte de Fernando Peña, que fue lo que le desencadenó
este final, todos No sabíamos. le pido perdón a nadie, decía la frase que Peña quería que estuviese escrito en su epitafio, se lo dijo a los oyentes. Él hablaba mucho del tema de la muerte, del tema de la enfermedad, lo hacía con sus oyentes, lo hacía a través de sus obras de teatro, hablaba en la radio de este tema y por eso hasta llegó a decir que el único miedo que tenía es morirse dormido. Sí, Catalina. un hombre, la verdad que una noticia tristísima. Nosotros sabíamos que él estaba muy mal en los últimos días, pero bueno, muchas veces estuvo al borde de la muerte. Él mismo, como bien vos decís, hablaba de este tema y de alguna manera es como que se cumple un presagio. Él decía que no quería morir muy viejo, jugaba con la idea de la muerte, que a todos nos impresionaba muchísimo, ¿no? Esta manera de ser, este hombre tan particular. Tenía 46 años. Sí, la verdad, un hombre muy joven, el hombre de las 1000 voces y de los personajes, el hombre que era Milagros López, pero también era por el descubrimiento de Lalo Mir, el que podía componer todos los personajes, podía hacerlos hablar entre sí, Sí. y podías crear todas las fantasías posibles. Ujú. Después de luchar por varios años contra un cáncer, Catalina confirmó la noticia. El primero en confirmar la noticia fue su compañero, Matías Martín. Él dio a conocer esta triste noticia, estuvo en contacto con su círculo más íntimo y él fue quien se encargó definitivamente de confirmarlo. Tenía 46 años, como decíamos, murió en las primeras horas de la tarde, ¿no, Catalina? Sí, en las primeras horas de la tarde. Recién se acaba de confirmar oficialmente. La verdad que estamos todos muy impresionados. Él era una persona absolutamente creativa, muy amigo en lo personal, un hombre absolutamente transgresor, que podía hacer espectáculos que duraran, 4 horas, que podía expresar sus enojos y también sus simpatías con total libertad. Sí. Un hombre que podía pelearse y podía ser amigo incondicional, ¿no? Sí, Las y dos despertar cosas. a la vez amor y odio, ¿no? Exactamente. Tengo que decirles que yo también me enteré hace 20 minutos de la muerte de Fernando Peña y me produjo una tremenda aflicción. Nosotros que trabajábamos juntos, se me había ocurrido la idea, después de ver el libro de una de mis hijas, de mi hija Mariana, que es una notable periodista y escritora, el libro Las 7 vidas de Fernando Peña, que alguna vez me había dado en los originales y primeras escrituras a leer, a ver, pidiendo opiniones, como suelen hacer los escritores que distribuyen a muchas personas o varias para tener, qué sé yo. Y como desde hacía años lo escuchábamos por el campo, ahí en Colonia, en la vereda tropical, el programa que hacía exclusivamente con su personaje Milagros López, aquella vieja cubana llena de sabiduría, de gracia, que ponía unos boleros extraordinariamente encantadores. En algún momento en estos últimos años pedí a la radio que exploraran la posibilidad de tenerlo con el personaje de Milagros López. Me dijeron que era una buena idea. Fui hasta su casa en Martínez y allí arreglamos un poco las cosas y a partir de entonces no solo trabajamos en compañía y en colaboración muy fructífera y muy fértil, sino que echamos las raíces de una gran amistad muy profunda, muy cálida, muy agradable, por cierto, de tal manera que el hecho de que no solo se haya tratado de un enorme artista y de un creador desaforado, al límite, luminoso y feroz y valiente también, sino también el hecho de que ese en realidad un territorio de creación, un ámbito de la cultura más exacerbada, más bravía, menos complaciente, lo que se pierde con Fernando Peña. Me resulta sumamente triste el hecho, sobra que lo diga, y siempre conversábamos acerca de que éramos amigos porque justamente teníamos muchas visiones diferentes de la vida y demás, y cuando las amistades surgen a partir de no ser exactamente las personas idénticas, son más fuertes, son mejores, porque es más sencillo ser amigo de quienes son de tu propia parroquia, capilla, sexta, partido, o lo que fuere, o club. De modo que en los últimos días veníamos recibiendo, supongo yo que muchas otras personas también, mails que él mandaba desde la clínica dando un testimonio
muy minucioso de los dolores, esfuerzos y cuestiones que significaban su tratamiento, pues parecía, como suele ocurrir, sospecho muchas veces, en situaciones parecidas, dispuesto a dar una gran batalla final y a ganarla. Pero evidentemente no pudo y todo fue desconcertantemente rápido y en consecuencia mucho más penoso, ¿no? Quiero decir que realmente Fernando era una persona de una arquitectura interior sumamente compleja, con sus propios códigos y con alguna tendencia evidente a jugar un poco a los dados con la muerte, como si la trajese, como aquello de que si miras mucho el abismo te empieza a llamar a vos, ¿no? Claro, Pero claro, tenía mucho que hacer todavía en la vida y la verdad es que también corrió a hacer mucho y se dio muchas prisas y quedan muchas cosas memorables, ¿no? Bien, Mario Mactas, muchísimas gracias. Era importante conocer, bueno, básicamente su dolor, ¿no? Pero además su mirada sobre este hombre. Me siento sumamente dolorido. Claro, con Javier Faroni, su último productor. Hola Javier, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, imaginamos que tan dolido como todos nosotros, tal vez más, y tan sorprendido, ¿no? ¿Qué se sabía de su estado de salud en estas últimas horas? No, yo Fernando, desde que surgió la enfermedad, nos comunicábamos y él había pedido básicamente que todo el mundo se comunique por mail y escribía y un poco contaba cómo iba todo el proceso. Y el último mail que nos escribió fue el viernes, donde estaba bastante contento porque en principio había tenido una buena noticia de parte de los médicos, que había empezado a remitir el cáncer un poco y estaba como muy feliz y con mucho más ánimo que los últimos días. Así que nada, estábamos todos muy contentos y hasta en el último mail su preocupación de cuándo volvía al teatro, cosa que ya habíamos hablado apenas supimos lo de la enfermedad, que le dijimos que se quede tranquilo y que el teatro tenía tiempo para esperarlo y que no se preocupe, pero él hasta intentó la semana anterior hacer unas funciones, a los cuales tampoco se lo dejamos y porque quería ir sí o sí al teatro y la verdad que triste porque más allá de lo que significaba Fernando como artista, era un ser humano especial y si uno lo aprendía a conocer, seguramente lo aprendía a querer. Javier, había que aprenderlo a conocer. Sí, Javier, Catalina de Luqui te habla. ¿Qué significaba, Hola, cómo estás? ¿Qué significaba cuando uno lo aprendía a conocer? Me interesa. Que Fernando no era a lo mejor el Fernando que la gente conoce o el Fernando el que yo conocí, por lo menos, sí. Incluso lo bueno que me conocí nos conocimos peleándonos bastante, donde yo lo bajo de un espectáculo como La Jaula de las Locas, donde él estaba como protagonista con Miguel Ángel Rodríguez, y yo tomo la decisión a un mes y medio del estreno de que no lo haga. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque no lo veía bien a él arriba del escenario y no le iba a hacer bien a él, y era una obra que él desde chiquito se moría con esa obra y era un sueño de él, pero no lo estaba haciendo como creí, no estaba siendo feliz y no lo estaba haciendo bien. ¿Y él te entendió? Y él quería, y bueno, tomé la determinación y se enojó mucho y a la vez nos peleamos muchos y nos empezamos a conocer mucho y a partir de ahí, contrariamente a lo que todos pueden pensar, empezó a nacer una relación de respeto mutuo y de conocimientos y lo empecé a querer y de hecho increíblemente que después de eso hicimos un día me lo encontré de casualidad en un restaurante y le dije tengo esta obra para vos y me dijo ya sé, es la italiana, la quiero hacer, hagámosla ya y nos pusimos a trabajar el año pasado y fue que en enero estrenamos Diálogo de una prostituta en el Metropolitan y nos empezamos a dar esta oportunidad y hablábamos de eso, de que qué bueno que nos empezamos a partir de una gran pelea como fue lo de La Jaula,
A partir de la pelea fue una discusión en la oficina de 1 hora y después, a partir de esa discusión, quedó todo bárbaro. Eso es lo Solo bueno, con él te puede aunque pasar ella no estaba eso. en el proyecto. Solo con él te podía haber pasado eso. ¿Cuándo dejó de actuar? ¿Cuándo no pudo hacer más las funciones? Y hace 3 semanas hace ya que dejó de hacer las funciones, que hizo un día, hace 4 semanas, donde un día ya no aguantaba más el dolor y no realizó la función del sábado y del domingo, hizo solo la del jueves y no hizo viernes y sábado. Javier, y a es partir difícil, de ahí no pudo. es difícil imaginarlo a Fernando diciendo esto, no aguanto más el dolor. Fue muy duro ese momento, cómo se los transmitía y a quién buscaba él o en quién se refugiaba cuando llegaba a este punto de tanto dolor, ¿no? La verdad que no se supo en ese momento qué era exacto lo que tenía. Después nos enteramos. Él tenía un fuerte dolor en el estómago y no sabíamos qué era esto. Después nos fuimos enterando y bueno, pasó lo que pasó, pero él tenía un gran grupo de contención de amigos, compañeros de la radio, y yo sé que estaba muy contenido desde ese lado y a través de los mails él se sentía, y así lo expresaba, feliz de todo el apoyo que tenía de los que él quería, porque además lo lindo de esto es que eligió a cierta cantidad de gente para contarle este proceso y el minuto a minuto de lo que le estaba pasando, y por mail nos dimos esta charla de buena despedida sin estar todo el día a día con él, como hubo mucha gente que estuvo pegado a él, íntimos de ellos que soportaron todo este proceso con él, y me dio la oportunidad y nos reíamos de esto. ¿Qué puso, Javier? Después de una experiencia tan mala. ¿Qué puso, ¿Cómo? Javier, en ese último mail? ¿Nos podrías decir qué fue lo que puso en este último mail o de los últimos? El último mail que nos pusimos era que bueno que más allá de esto pase lo que pase, porque él decía que tenía un buen presentimiento en cuanto a que iba a venir algo bueno después de esto y que iba a haber más prostituta por mucho tiempo, y yo le decía eso, que más allá de lo que pase, que cómo se desencadene esto, para mí lo importante fue conocerlo a él desde donde nos conocimos y después de una gran pelea, y que nos dimos la oportunidad de volver a trabajar después de la jaula, ¿no? Después de esa trunca posibilidad, que nos dimos la oportunidad de conocernos y de trabajar. Y él decía, quédate tranquilo y que vamos a tener prostituta y me gusta la obra que tenés para el año que viene y vamos a hacerla. Estaba con muchos proyectos, digo, no. Claro, en ningún con momento un hombre esperanzado. Pensaba, ¿cómo? Como un hombre esperanzado, se nos fue como un hombre esperanzado. Sí, totalmente. Bueno, yo cuando me entero que se complica, también no lo podía creer mucho porque el último mail del viernes fue, creo que el viernes tarde, o no recuerdo qué día fue exacto, pero seguro que fue el viernes, que estaba como, incluso yo le contesto ese mail súper feliz y contento y estaba todo bien porque él estaba como esperanzado, y lo que le estaban informando es que venía todo bien y que lo que sí, el efecto de la quimio lo estaba golpeando bastante. Pero, ¿no? ¿sabés qué pasó, Javier? ¿Por qué venía todo bien y ahora terminó así? O sea, si fue algo que lo superó a los médicos, si fue, algo colateral a este tratamiento. O una consecuencia lógica. O una consecuencia que estaban esperando y que en realidad le decían a él que estaba todo bien. Esta es la duda, ¿no? No, la verdad, chicas, que no creo que a Fernando se le diga una cosa y que sea... sea de entenderla y de digerirla y no preguntar y no indagar en todo. Estaba muy al tanto de cada paso de su enfermedad y de todo el tratamiento y lo explicaba muy detalladamente en estos mails. No creo que, la verdad no sé exacto qué fue lo que pasó ni la complicación que tuvo, eso lo dirán los médicos en su momento, pero sí que estaba esperanzado y que él, sobre todo este último tiempo, estaba como ya más feliz y esperando las últimas quimios de este mes, y que como estaba como muy avanzado en que de esto salía. Bueno, vamos a escuchar ahora a Matías Martín. Hace 1 hora aproximadamente comunicaba en la radio en la que trabaja Fernando Peña, además él es amigo, la noticia de la muerte de su compañero, de Fernando Peña.
Son las 5 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires y nos toca una vez más en el horario del programa ser el vehículo de comunicación de una noticia de mierda, una de esas situaciones tristemente esperadas. No sé cómo definirla y no quiero dar muchos rodeos ni generar una incertidumbre que no conduzca a nada. La noticia es que falleció Fernando Peña, nuestro compañero de Metro, autor, mentor, creador y protagonista absoluto de El Parquímetro, su obra maestra radial, un programa que solo un genio como él podía haber hecho, un personaje controvertido, genial, y 3 millones de adjetivos que a partir de ahora pondrán en diferentes medios de comunicación los que repasen su vida y demás. Falleció un genio, era compañero nuestro, lo queríamos mucho y él nos quería mucho también. Se llamaba Fernando Peña. Siempre el momento de recibir la noticia genera un impacto muy difícil de asimilar y ni les cuento de tener que transmitirlo. A compartir una de las entrevistas de Fernando Peña aquí en TN, en Tiene la Palabra. Fernando Peña. Muy doloroso. El actor que hace humor, y no quiero decir cómico porque ningún actor para mí es cómico, es que hace humor, sufre mucho y a veces sí se van de las manos las cosas, porque una cosa es interpretar a las criaturas en el teatro, en donde hay una demanda de 400 personas, 100 personas, 500 personas que han pagado su entrada y están comprometidas con sentir con vos, mirarte, respetarte, hacer silencio. Y otra cosa es que cualquier persona prenda la radio y esté mezclada con el barullo de la ciudad, con toda esta histeria urbana, y de pronto es mucho más difícil todos los días de 7 a 10 de la mañana, todos los días de 7 a 10, meterse en esa especie de prostitución, porque es una prostitución. A mí se me paga una cantidad de plata para hacer esas criaturas. Nadie escucharía nada más que a Fernando Peña, porque obviamente el plus es enorme, y no porque yo no sea divertido, sino porque el plus de las criaturas es enorme. Entonces ir a prostituirme todas las mañanas a las 7 de la mañana, llueva, truene, esté difónico, me haya peleado con mi mejor amigo, con mi perra, o me duela el pie, es muy difícil. Es una exigencia muy fuerte, no es solo 7 de la mañana venir a hacer No quiero desmerecer a nadie, pero me encantaría hacer un noticiero, puedo ser yo. Es muy difícil no poder ser uno, y realmente mi compromiso es tan grande con las criaturas que dejo de ser yo. Y sí, es muy difícil. Tampoco me quiero hacer la víctima. Soy víctima. Pero te queda claro que la elección de criatura y no personaje es totalmente tuya. Totalmente, pero sí, por supuesto, y estoy feliz. Yo estoy feliz de estar sufriendo tanto. Es decir, no podés bajar la persiana, como el actor que baja del escenario y listo. Y yo quise esta vida con sangre y no con agua, y yo quise esta vida así como estoy, y siempre la quise. Y tiene su costo muy alto, pero bueno, de rever lo que quise y recordar que siempre lo quise. Venía recién por la 9 de julio y pensaba, ¿qué carajo tengo que hacer yo ahora, encerrarme en un canal de televisión? Y después pensaba, no reniegue, no. Es lo que siempre quisiste. Es lo que siempre quisiste. Entonces, no seas pelotudo, es parte de tu ser, no seas ignorante, no seas poco inteligente, no seas cretino. Y entonces uno puede revertir. Catalina, vamos a sumar a Moria Kazan. Hola Moria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Me estoy viendo la imagen acá de Fernando, tan guapo. ¿Cómo recibiste esta noticia, Moria? Catalina de Lugui te habla. Bueno, quiero decirle que fui de las primeras, porque hoy justo Sofía vino a pasar el día conmigo, que en este momento se acaba de ir, y así que a la primera que le confirmaron la noticia fue a ella. Era muy amiga de Fernando. Ella dice que como uno de los tantos hombres de su vida que se le van, ¿no? Porque vos sabés que Sofía era una especie de papá-mamá Peña.
Y bueno, cuando ella en su primer trabajo así grosso en el teatro, que fue con Fernando, y en un vuelo con Fernando a Mar del Plata, que coincidimos, como que le encantó, le encantaría trabajar con Sofía, y ahí decidimos que Sofía trabaje con él en esa performance maravillosa que hicieron, que fue Yo, Chancho y Glamoroso. Sí. Así que bueno, imagínate. Y vos le diste permiso, dicho entre comillas, ¿no? Es decir, ¿cómo era tu relación con Peña? Y bueno, mi relación con Peña era como muy elevada, porque imagínate que yo le entregué a mi hija para que hiciera su debut teatral con un desnudo, sí, entregando parte de su ser interior y exterior, despojada. Y bueno, imagínate tú cómo creía yo en el artista y en el hombre, obviamente, porque parecía que era el hombre con el cual ella tenía que debutar en teatro, con su libertad, con su transgresión, que es como yo la crié, como la crié y la crió a Sofía. Claro. Así que fue un placer. ¿Y cómo te respondió él? ¿Cómo te respondió él a tu acto de confianza? De, como vos decís, entregarle a tu hija a que hiciera ese debut teatral con un desnudito. ¿Cómo respondió Peña? Divino, con un gran cuidado hacia ella, con la desmesura que tiene el teatro, obligándola obviamente a hacer algo diferente cada día, porque ahí había algo que era totalmente movilizador. O sea, vos sabés cómo son las performances teatrales, tenés una base, pero se establece mucha cosa sobre la impronta, y bueno, eso también los hizo crecer a ellos muchísimo, como a los chicos, a Juanpi Mirabel y a Sofía, los que lo acompañaban como artistas. Seguro. ¿Vos tenías así diálogos de amistad con él? ¿Alguna vez te confió que estaba tan enfermo? Él lo hablaba abiertamente en sus espectáculos. No, la verdad que sí, yo lo sabía que tenía una relación casi romántica con la muerte, que si bien no la pedía a gritos, como que la sacralizaba, ¿no? La glorificaba o la instalaba en un lugar como, bueno, es como que ha pedido mucho la muerte. Él era como, no creo que hacía apología, tenía como un romance, tampoco que le faltaba el respeto, tenía un romancete ahí, en su transgresión también estaba tener un romance con la muerte, y bueno, supongo que le llegó de tanto amor que le pedía la muerte, le llegó. Pero te quiero decir que no se hablaba de eso, siempre hablaba de chongos. Claro. Siempre hablaba de chongos, con un chongo, con el chongo y la chongo de acá, y como yo también estaba con un chongo, nos juntábamos con los chongos. Moria, Sandra Borghi te saluda. Qué buena definición, un romance con la muerte. La verdad que estuvimos hablando y tratando de calificarlo y de contarlo permanentemente, y creo que hiciste la mejor descripción. Él permanentemente hablaba de la muerte, y por eso nos costó tanto decirlo y entender que esta vez era realidad. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo te enteraste? Y bueno, si tuviste un poco esa misma sensación, ¿no? ¿Será una cuestión, otra vez, un juego de él? Jugaba mucho él con esto también con ustedes, ¿no? En lo íntimo. Sí, pero conmigo no hablaba, él con sus amigos no hablaba mucho de eso. Yo creo que, por lo menos en las veces que yo me reuní con él, que cenamos, una vez fuimos a cenar por primera vez, para algún día, era una festividad. Yo salí del teatro y me vine a buscar, y fuimos a comer solos con Sofía y él, y nos regaló un ramo de flores a las dos, tenía esas cosas de caballero, y no hablábamos más de... Ida se reía, decía que la relación mía y de Sofía era increíble, y decía, vos tenés una mamá, o ustedes tienen una relación única, ¿dónde conoces a una mamá que te llame a las 4 o 3 de la mañana y hablen y tal? Y le decía que no todo el mundo tenía esa relación, que la teníamos que celebrar. Y bueno, esa fue la primera vez que salimos juntos. No estaba mucho con él, me lo encontraba algunas veces en algún restaurante que frecuentábamos, a la salida del teatro, cuando hago teatro en Buenos Aires, y después fui en el final de Yo, Chancho y Glamoroso, ahora estoy recordando, estaban en Montevideo, y yo para la última función fui hasta Montevideo para estar con Sofía y con él, y me entré al escenario con ellos sin anuncio, y yo les había prestado una capa mía que ocupaba todo el escenario y que lo sacaba él. Un lindo recuerdo, un recuerdo precioso, Moria. Y de eso me estoy acordando, fui para el final. Y seguramente te vas a seguir acordando de cosas, ¿no? Porque esto va a pasar y esto va a dejar, precisamente por eso, ¿no? Porque Fernando Peña ha dejado mucho, y a medida que pase el tiempo nos vamos a seguir acordando todos de él. Sí, creo que es porque se van a acordar más, porque desdramatizó todo. Todo el tiempo, desde un lugar
para ningunearlo, sino porque realmente me parece que hay que tomarse, él toma las cosas, la vida como hay que tomárselas. O sea, tenía una enfermedad, era consciente de eso, tal vez, yo no creo que haya hecho apología, tal vez en algún momento pasado de rosca te haya dicho, bueno, esta cosa de que hay que cogerse el forro porque es la verdadera manera de amar, no sé, se puede entender como duro, pero me parece que era para, como te decía, para exaltar lo que él realmente quería. Me parece que él tenía como un romance con la vida y tenía un romance con la muerte, y bueno, tanto venció, o sea, vivió tanto que después lo conquistó. Tenía como dos amantes, que fueron la vida y la muerte, y son la misma cosa en el fondo. Gracias por estos minutos, Moria. Gracias, Moria Kazan, muchísimas gracias. Doctor Kahn, gracias por su tiempo, gracias por atendernos. No, al contrario, buenas tardes. Doctor Kahn, ¿cuál era el cuadro que tenía Fernando? Mire, primero vamos a aclarar una cuestión. Sí, efectivamente yo fui médico de Fernando durante un tiempo, luego Fernando pasó a atenderse por su sistema de seguridad social, por lo cual yo ya no lo seguí viendo, pero diríamos que seguramente el caso de Fernando es una especie de crónica de una muerte anunciada, porque Fernando era muy particular en cuanto al cumplimiento del tratamiento. Él, digamos, vivía la vida a su estilo y hacía el tratamiento como él consideraba que debía hacerlo, y eso evidentemente le restó posibilidades de enfrentar una situación difícil como la que él tenía, porque él fue diagnosticado ya en una etapa muy avanzada de enfermedad, ¿no? Así que, bueno, sí, sin duda es una noticia triste, ¿no? Sí, exactamente, triste, sorprendentemente triste. Nosotros sabíamos que él estaba haciendo un tratamiento contra su cáncer de hígado, sabíamos que tenía innumerables problemas de salud que se habían acumulado en los últimos tiempos. La verdad es que no esperábamos un desenlace así tan repentino y tan sorpresivo. Un poco la base de esto también puede estar por lo que usted decía, doctor, recién, ¿no? Una persona que era rebelde hasta para seguir los tratamientos médicos, ¿verdad? Sí, él, digamos, inclusive alguna vez hemos tenido, digamos, alguna amable discusión con Fernando, porque él digamos que era un hombre, por un lado, de mucha influencia sobre una porción de las generaciones más jóvenes, particularmente en la población gay. A veces por radio él solía dar algunos mensajes confusos respecto a la conveniencia o no de hacer los tratamientos, de tomar la medicación, y se ponía él mismo como ejemplo, ¿no? Digo, me parece que Fernando, que era un tipo, digamos, tan inteligente y tan claro en algunas cosas, y que además un tipo solidario, que ha hecho cosas, por ejemplo, para ayudar a Fundación Huésped de más de una oportunidad. Por el otro lado tenía este tipo de digamos así, de reacciones tan propias, ¿no? Como usted dice, tan propias de él, ¿no? Sí, un hombre de un enorme talento, y que Moria hace un ratito, Moria Kazan, que lo había conocido también en profundidad, decía que gustaba de coquetear tanto con la vida como con la muerte. Sí, es posible, no estoy en condiciones de comentar lo que haya dicho la señora Kazan, pero sí puedo decirle que, bueno, él, digamos, vivió la vida a su manera. Él sabía a lo que se exponía al no cumplir el tratamiento, y bueno, de alguna manera así fueron las cosas, ¿no? Supongo que de alguna manera ha sido también una suerte de elección de él. Yo creo que es muy importante transmitir este mensaje, porque realmente, digamos, hoy por hoy la enfermedad por HIV ha dejado de ser una enfermedad uniformemente mortal como lo era hace apenas 12 años, ¿no? Y bueno, evidentemente si uno tiene la energía como para tomar el tratamiento adecuadamente, de acuerdo a lo que le prescriba a cada uno su médico, esta es una enfermedad crónica con la cual se puede convivir, que no necesariamente tiene que terminar así, ¿no? Y por lo tanto ha habido una combinación de factores que han ido minando su salud, ¿verdad? Así es, efectivamente. Doctor Kahn, gracias por su tiempo. Al contrario, que lo vaya usted muy bien. Hasta luego. Él lo único que no quería era que se hiciera una tragedia. Él quería que hiciéramos una fiesta. Claro que vamos a hacer una fiesta ahora, te puedes imaginar. Por eso, después que lo crememos, haremos una fiesta en su casa. ¿Eso lo pidió velatorio? Él lo pidió. ¿Va a haber velatorio, Carlos? Sí, esta noche en el Consejo Deliberante. ¿Cuál era su voluntad? ¿Cuál era su voluntad con respecto a lo que se haga con él después de que... Quería que lo cremaran y quería que hiciéramos una fiesta a todos sus amigos. Ajá. Que lo celebráramos, que nadie llorara, que él había tenido una vida maravillosa y que había sido un tipo muy feliz. Y que lo a pesar del sufrimiento que pasó, físico. Y que también lo recuerden escuchando la música que le gustaba escuchar a él. Sí, eso, estaba preparando para escribir su segundo libro, que creo que lo van a hacer con las notas que escribió para el diario, notas maravillosas. Crítica se llama el diario, ¿no? Sí.
Ahí la palabra entonces de alguien que había compartido este último tiempo con Fernando Peña, Carlos Perciavale. A ver, sigue hablando, lo escuchamos. Y su amigo Javier, y bueno, y María, la única que llora desesperadamente porque sé que lo va a extrañar es María, esa mujer que vivía con él y que le cuidaba y que es la única. Los demás tratamos todos de... Yo me acordaba de que me decía, te prohíbo que llores, si me muero te prohíbo que llores, te prohíbo que llores, y que no hay ningún mensaje triste. Y me recordaba una frase de Osho, me decía, mira, la muerte es la única amiga que no nos falta, así que a todos nos va a tocar. Nada de drama, prepárate y vivilo con alegría. Es muy difícil, pero por él que está acá escuchándonos, hay que hacerlo. Bueno, ahí se va. Gracias, Carlos. Carlos Perciavale, que salió sorpresivamente por una de las puertas que tiene este instituto especializado en el barrio porteño de Colegiales, que ha dado la información que no se conocía hasta el momento, o que fue trascendiendo también a lo largo de esta tarde, que a partir de la medianoche los restos de Fernando Peña van a ser velados en la legislatura porteña. Aquí nos encontramos con Matías Martín, lamentablemente el encargado de dar la noticia. Bueno, circunstancias obvias hicieron que caiga en el horario del programa y como había como una situación de espera a una noticia, ya sabíamos que no estaba bien, cayó en un momento, le vi la cara a los productores y ya me di cuenta y con un gesto lo confirmé y que quería terminar lo que estábamos haciendo, un momento en particular divertido del programa encima, que quería que termine y sacarme de encima el peso y decirlo para no estar más al aire, poner música y en realidad no saber qué hacer, porque la verdad que estar acá no sabía dónde ponerme, ¿viste? Acá no y en mi casa menos y tampoco soy familiar ni el más cercano, ni vocero, ni nadie indicado para hablar en nombre de nadie, pero era incómodo y bueno, y nada, terminamos y fuimos ahí al sanatorio a estar con los demás. Y además, lo peor que te pasó delante de un micrófono, podríamos decir, porque tu programa por lo general es divertido, pocas veces te ha tocado dar una mala noticia, tal vez fue el peor momento de radio, ¿no? Puede ser porque hay cariño, porque es un compañero de muchos años de radio, porque siempre lo admiré mucho, tiene un talento que no hay un ser humano que lo haya tenido, me parece, ni me parece imposible de reproducir, así que en ese sentido... agravado por el vínculo, por la buena onda y demás, pero tampoco lo vi los últimos días ni... ¿Ustedes sabían que él estaba muy mal? ¿Sabían que estaba en coma en estas últimas horas? ¿Qué información llegaba? Yo sabía que estaba mal, pero no, también me entero por Radio Pasillo y los compañeros, y hoy a la mañana iba en el auto escuchando el parquímetro y cuando escuché a Diego Scott repetir como el parte o la situación, me di cuenta que había algo muy grave en el medio. Pero te repito, no sé si era horas, días. Cuando llegué a la radio sí sabíamos que... El señor Matías llegó porque en realidad a él, hasta donde se sabía, le habían dado el alta, había tenido como un repunte, se agravó anoche, vos sabés muy exactamente lo que pasó. No tengo el día a día, pero Fernando es una persona, viste, absolutamente impredecible, o sea, y volvió de situaciones de las que no vuelve nadie. Lo dieron por muerto 20 veces y el tipo siempre volvió a aparecer, viste, es un... ¿Quién se anima a decretarlo antes de tiempo? ¿Viste? Así que, no, la verdad es que, qué sé yo, es muy reciente y muy feo, la verdad. Fernando, Silvia, quiero incorporarlo también a Gabriel Schul, que está aquí con Matías. Sí, claro. La verdad que vienen los dos del sanatorio recién. ¿Qué había? ¿Con qué se encontraron? ¿Con quién pudieron hablar? No, están todos sus seres cercanos y bueno, y sus amigos. Y nosotros vinimos acá a la radio en realidad a buscar las cosas que pues salimos corriendo. Dejamos todo acá, el bolso, los autos y vinimos para acá eso y ahora a seguir estando cerca de Fernando y de quienes lo quisimos, ¿no? La radio vacía, la radio sin gente, qué rara está, ¿no? Y es muy raro. Pero raro también... sin Fernando. Y es que es raro eso, claro. Es raro que no esté Fernando. A partir de eso todo es raro. Y va a ser raro un tiempo hasta que sigamos, que el show siga, ¿no? Esa es la idea. Es una pregunta obligada, pero... ¿Quién era y cómo era Fernando para vos? Era uno de los talentos más grandes que hemos tenido
y yo creo que por eso duele tanto, ¿no? Porque todos somos irreemplazables, pero algunos son más irreemplazables que otros. Un tipo que se animó a todo, a desafiar todo. Todo, y vivió como murió, y eso es algo que justamente hace que uno esté tan dolorido, ¿no? Porque a pesar de que siempre nos dio avisos de que esto iba a pasar, uno nunca lo tomaba en serio. Un personaje que además tenía una especie de romance con la muerte, porque todo el tiempo jugaba con esto. Un personaje claramente autodestructivo que hizo un poco de esa historia de autodestrucción personal su chiste permanente al aire y su juego macabro, qué sé yo, jugaba con los límites, con los bordes, con lo políticamente incorrecto como nadie, y bueno, lo que puedo decir a su favor es que vivió como tuvo ganas, que hizo lo que quiso, en donde quiso, hizo siempre lo que se le cantó y bueno, lo hizo. ¿Lo admirabas? Sí, por supuesto, lo admiraba incluso desde tiempos inmemoriales, desde que descubrí que había un tipo que Milagritos no era una mina, y desde que lo conocí a él cuando hace 10, 12, 14 años en Rock and Pop se presentó con su desfachatez. Yo me quería hacer el abierto, el que, sí, viste, sos gay y todo bien, pero él, viste, nada, te pasaba por encima siempre con cualquier frase. Era un tipo único, verdaderamente. Inteligente, pero además muy leído, un culto, podríamos decir, un hombre que se la pasaba estudiando, avanzando y reciclándose a sí mismo. Sobre todo eso, sí, se reinventaba porque su daño físico era evidente y su deterioro creía, y él se regeneraba, se reinventaba. Bueno, no tengo nada para decir, la verdad que es muy triste y muy reciente. ¿Qué pasó que cuando te enteraste de la noticia dijiste no, tal vez es una vez más un juego de los medios? No, esta vez sabíamos que ya sabíamos que se venía a venir y... No sabías qué decir, ¿no? Cuando lo tenías que decir. No, me atragantaba con el aire, no sabía qué decir, no quería generar un suspenso ni nada, ni sacarle ningún rédito, era informarlo para terminar con el programa, poner música y decidir entre todos qué hacemos, ¿no? ¿Las autoridades de la radio? Están hechos pelota, qué sé yo, están muy golpeados, muy dolidos y acompañando este momento. La verdad que hablar ahora del futuro es un contrasentido. No hay muchos Fernando Peña, ¿no? No hay ninguno, no había uno solo, que aunque hay otros homónimos, pero lo que él hizo, te repito, hay grandes doblajistas, hay gente que hace personajes, hay gente que hace voces. Ahora alguien que haga todos a la vez, hablando entre sí, me parece no va a haber nunca. ¿Lo vas a extrañar como amigo, lo vas a extrañar como compañero? Lo vamos a extrañar y no puedo creer que me estés diciendo, no sé, la verdad no sé qué decirte. Sí, supongo que todos lo vamos a extrañar mucho, no me puedo imaginar cómo sigue esta película. Sergio, muy buenas noches. Así es, a partir de las 11 de la noche en este lugar, en la legislatura porteña, se van a velar los restos del actor Fernando Peña. En Diagonal Sur 575, por este lugar van a poder acercarse sus admiradores de toda la vida, sus seguidores y sus oyentes incondicionales para darle el último adiós. Van a poder entrar a la legislatura para despedirse. Lo único que no va a poder entrar, según un pedido expreso de la familia, son cámaras, porque ellos quieren que esta despedida sea íntima entre los admiradores y Fernando Peña. Algo para destacar, en este lugar habitualmente solo se velan aquellas personas que fueron distinguidas como ciudadanos ilustres por la legislatura porteña, ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires. Fernando no había recibido esta distinción, sin embargo, ni bien se supo la noticia de su muerte, los legisladores empezaron a recibir cientos de llamadas de personalidades de la cultura, personalidades artísticas, pidiendo que por favor se permitiera que los restos de Fernando Peña fueran velados en este lugar. Se pusieron de acuerdo los distintos legisladores, los jefes de los distintos bloques y firmaron los papeles, hicieron los trámites correspondientes para que pudiera recibir su última despedida en este lugar tan simbólico, tan emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Y otra curiosidad, los restos van a ser velados donde habitualmente son velados los ciudadanos ilustres, aquí en la legislatura, que es el Salón Montevideo, nada menos, ¿no? Este salón en honor a la ciudad natal de Fernando Peña y que además
está ahí en primer plano la bandera del Uruguay, la bandera donada por el municipio de Montevideo, justamente. Así que a partir de las 11 de la noche y durante toda la madrugada, los seguidores de Fernando Peña podrán hacerse presentes en este lugar para darle el último adiós a este gran artista. Muy bien, Javier, muchas gracias. Buen día, contanos. Hola Silvia, Fernando, buen día para ustedes. Y una legislatura que había cerrado sus puertas a las 3 de la mañana, que en su interior tuvo a lo largo de toda la noche a los familiares más cercanos, hasta incluso la hermana de Fernando Peña, que no se despegó en ningún momento del cuerpo de su hermano. Y aquí, recién, hace minutos nada más, a las 7 en punto, otra vez la legislatura abrió para que la gente pueda acercarse y despedir a este hombre que marcó un camino dentro de los medios con su forma de manejarse en un espectáculo, de hacer radio y demás. Un hombre muy querido para muchísima gente y que está siendo velado y que hasta las 12 del mediodía se lo va a poder despedir. Después ya sí sus familiares, su gente más cercana va a cerrar las puertas de esta legislatura y comenzar allí la otra etapa, que va a ser la cremación del cuerpo de Fernando Peña. Este era su deseo, esta era su decisión. Por eso, toda esta mañana, seguramente por aquí ya se va a ver mucha gente, muchos que llegaron tempranito, algunos previo antes de ir a trabajar, que hicieron una pequeña cola y ya se metieron dentro de esta legislatura. Lo que sí marcábamos, ¿no? Un hombre muy querido en el ambiente, un hombre también muy polémico, que marcó un camino distinto dentro de la televisión, desde sus espectáculos en el teatro y también, claro está, en la conducción de su programa de radio. Un hombre a quien costaba quizás poder decirle algunas cosas porque también él las respondía. Este era Fernando Peña y así lo refleja Catalina Durri. La noticia es que falleció Fernando Peña, nuestro compañero de Metro, autor, mentor, creador y protagonista absoluto del Parquímetro. El anuncio lo hizo su amigo Matías Martín en la FM Metro. Aunque hacía 3 semanas que no iba a la radio, aunque todos sabían que estaba peleando contra el cáncer de hígado, nadie imaginaba que el final estaba tan cerca. Peña, que fue portador del SIDA, que tuvo neumonía, que tuvo cáncer de colon, cáncer de médula, y superó todas esas enfermedades, el jueves se había internado en la clínica Alexander Fleming de Colegiales. Allí murió, este miércoles por la tarde. Era uno de los talentos más grandes que hemos tenido y yo creo que por eso duele tanto, ¿no? Porque todos somos irreemplazables, pero algunos son más irreemplazables que otros. Jugaba con los límites, con los bordes, con lo políticamente incorrecto como nadie. Y bueno, lo que puedo decir a su favor es que vivió como tuvo ganas, que hizo lo que quiso, en donde quiso, hizo siempre lo que se le cantó y bueno, lo hizo. Nació en Montevideo hace 46 años. Peña fue un trotamundos. A partir de esa experiencia fue construyendo una galería de personajes irreverentes que le dieron fama, seguidores y detractores. Había llegado a la radio de Lalo Mir, quien lo descubrió como un histriónico comisario de a bordo que imitaba a una señora mayor caribeña, Milagros López, uno de sus primeros y más celebrados personajes. A Milagritos se le sumaron Martín Reboira Lynch, Rafael Orestes por el Orti, Palito, Roberto Flores, La Mega, Dick Alfredo y muchísimos otros. De columnista en la Rock and Pop pasó a conducir en la FM Energy y en la Metro. Yo quise esta vida con sangre y no con agua, y yo quise esta vida así como estoy, y siempre la quise, y tiene su costo muy alto. Mi madre era una mujer que hizo lo que pudo en su vida y murió infeliz. Mi abuela se fue de la banquina, subió de vuelta vestida de mandrake y murió con un champán en el corazón. Mi mamá fue correcta y murió correcta, pobrecita. Es la gente que yo llamo que muere enterrada así, ¿no? Y mi abuela murió así, parramada. Sí. Y yo soy muy parecido a mi abuela. Morir? ¿Ah? ¿Vos cómo querés morir? Partido al medio. Además de la voz,
puso el cuerpo en el teatro, donde realizó varias obras polémicas por su crudeza y humor fuerte, entre otras Esquizopenia, Mugre, La burlona tragedia del Corpiño, Sit Down Tragedy y Diálogo de una prostituta con su cliente. También tuvo participaciones en televisión y escribió el libro Gracias por volar conmigo, que fue un éxito de ventas. Talentoso, irreverente, provocador, Peña reconoció siempre abiertamente su homosexualidad y en el 2002 reveló que era portador del SIDA. Por las malas palabras que nunca tuvo miedo de decir al aire, el Confer le llegó a levantar un programa durante el gobierno de la Rúa. Pero nadie pudo con él. Siempre se salió con la suya. Por cierto, yo he visto llorar gente Volvemos que no a sé la si ha legislatura, llorado más sus testimonios familiares en el adiós a Fernando Peña. Deja un vacío muy grande porque desde el punto de vista artístico, como hombre de radio, por ejemplo, deja un vacío imposible de llenar por cualquier otra persona porque no va a haber otro Peña como él. Eso es absolutamente imposible para mí. Para como estamos acostumbrados a trabajar y movernos. Ha sido un hombre valiente para vivir sus convicciones, su sexualidad, sus ideas políticas. Creo que la palabra transgresor también le va, pero creo que ha sido un hombre valiente. A pesar de su enfermedad, un gran motivador, Víctor Hugo. Extraordinario. Yo te puedo asegurar que para mí personalmente hasta el último día que él vivió y estuvo en condiciones de contactarse con los demás fue un estímulo formidable siempre, porque era un referente que uno tenía. A mí me hacía mucho bien, me halagaba enormemente que Peña de vez en cuando fuera oyente de mis programas y alguna vez cruzara un llamado para decirme que le gustaba lo que hacía. Me parecía uno de los elogios más importantes que podía recibir. Entre otras cosas es un hombre de radio. ¿Qué cambió en la radio, Fernando Peña? El darle un enorme valor a la creatividad, al espectáculo radial, al entretenimiento, pero comprometido con los temas más trascendentes. Eso es lo que nos deja, ese es el legado. Nos deja muchas cosas, nos deja, entre otras cosas, para mi manera de verlo y porque lo he querido muchísimo, nos deja la impronta de un hombre que ha vivido con una infinita valentía toda su vida y que seguramente nos da un grito violento a los que todavía demasiado pacatos no podemos entender la libertad de los hombres para vivir como quieran. ¿Piensa que se fue feliz? No sé, creo que tuvo mucha certeza de que se estaba muriendo y eso le tiene que haber provocado un último dolor muy grande. No debe ser fácil aceptar que la vida se está apagando. Fue muy fuerte escuchar sus últimas palabras en uno de sus últimos programas con la Sí, yo acabo de escuchar con Magdalena, sí, algo que decía en un programa de televisión, cuando él señalaba, preguntame dentro de 2 semanas, que justamente se cumplieron ayer, preguntame dentro de 2 semanas porque no sé qué va a ocurrir conmigo. Lo que me está matando es la incertidumbre, es decir, como todos me parece, le angustiaba más el hecho de no saber qué iba a pasar que el desenlace. La palabra entonces de Víctor Hugo Morales, presente aquí en el velatorio en la legislatura porteña. Ustedes. Están despidiendo los restos de Fernando Peña. Marcos Barroca en la legislatura. Está muy reflejada en el las diversas ministro de creaciones Cultura que de la tiene. Ciudad de La Buenos verdad Aires. Hernán Lombardi. Fernando básicamente nos hacía, creo a todos, divertir mucho, pero pensar y reflexionar al mismo tiempo. Lombardi, ¿por qué se ha decidido que se lo vele aquí en la legislatura porteña? ¿Por qué se ofreció este lugar? Bueno, es una edición de la legislatura, pero básicamente porque muchos vecinos de la ciudad quisieron que homenajearlo a Fernando. No sé si Fernando le hubiera gustado una cosa así solemne, pero me parece que en un punto sí. En un punto sí. No, por eso, en un punto me parece que sí, que es como que no es una despedida, ¿viste? Yo particularmente admiro mucho la radio como género y me parece que la enorme innovación de los cuales Fernando fue uno de los grandes innovadores de la radio argentina, cambió el género, hoy es un género distinto y la verdad que me parece bien que la ciudad lo homenajee así, informal, con ese nivel de informalidad, digamos. ¿Y a su parecer qué le deja Fernando a la cultura? Bueno, esa cuestión de... A mí siempre me parece, insisto, la radio un medio extraordinario y esa renovación de la radio que impulsó, entre otros, Fernando, con la generación de la Lomir, etcétera, es una renovación. Por otra parte, el teatro provocativo, innovador, en una sociedad que no quiere ser pacata. A mí me parece que a mí lo que más me gusta, y no quiero hablar por la cultura de la ciudad en este caso, sino por Hernán, me parece que salir siempre de la pacatería, el formato tradicional, es bueno, es interesante y a mí
además de todo me divertía mucho. ¿El reconocimiento de Peña le llega tardíamente? No, a mí me parece que es un tipo reconocido, Fernando. Es un tipo reconocido. ¿Por qué estás apelando a ti, don Martín? No, es una edición de la legislatura, pero creo que los vecinos de la ciudad están muy contentos, hubo muchos llamados por eso. Bien, muchas gracias. Bien, Hernán Lombardi, entonces, el secretario de Cultura aquí de la ciudad de Buenos Aires, en una sala velatoria que todavía sigue abierta y lo estará por 1 hora más entonces hasta que se cierre al público. A ustedes. Después volvemos, Marcos, gracias. Hasta luego. De su vida, por eso... En vivo la pareja de Fernando Peña. Vamos a hacer un documental, una película documental en la cual él va a contar con sus palabras, con imágenes, con archivo, con cosas de la radio. Bueno, ¿cómo vivió él esto? No hay nada más, no hay nada dramático, él no lo quería hacer dramático, él se lo tomó de una manera muy natural, así que es eso, la verdad no hay nada más que decir, se fue tranquilo. ¿Podía plantear un cambio de concepto con respecto a la muerte? No sé, eso depende de que cada uno lo vea. No sé, ojalá que el documental la gente lo pueda ver y que cada uno reciba, lea, reflexione lo que quiera y bueno. Y el mensaje de Fernando seguirá, no sé, en la cabeza de cada uno. Se preguntaban si llegaba hasta el final, Javier, el documental. ¿Cómo? Muchos se preguntaban si llegaba hasta el final, realmente hasta el momento de su muerte. Sí. ¿Cuándo él pidió eso? Sí, él pide eso. Perdón, pero los voy a empezar a empujar porque me están ahí. ¿Tenés idea cuándo se va a empezar a mostrar, cuándo la gente lo va a poder ver? No, todavía no. Lo estamos armando y todavía no sé cuándo va a ser. Y bueno, eso, te recibirán noticias más adelante, así que muchas gracias. No sé, más para ellos. Yo estoy con mis amigos, con los amigos de Fernando, con mi familia, y cada uno, bueno, no sé, hay gente que no lo conoce y está acá porque representa algo para ellos, y bueno, que cada uno lo viva a su manera, decidimos hacer esto, pero después de acá ya lo vamos a hacer muy privado, me están metiendo el micrófono en la oreja y no puedo hablar. Llamó mucho la atención la organización de la fiesta, ¿no? Que él también pidió que hagan. La cagada es que esto llame la atención. En otros lugares esto es normal, esto es parte de la vida. O sea, somos en general una sociedad muy morbosa y nos gusta ver cómo la gente en la Panamericana paran a ver que el muerto y somos así. Y él lo quería tomar como bien y ya está, es parte de todo, nos vamos a morir, así que hagan su fiesta, ¿viste? Estamos en la legislatura, el último adiós a Fernando Peña, Marcos. Bueno, allí Franco ya está todo preparado, ya terminaron de cargar las coronas, ya han puesto el auto en posición, justo enfrente de la puerta que da sobre Diagonal Sur, que es donde estamos ubicados nosotros. Está pegada esta puerta al salón donde se hizo el velatorio de Fernando Peña, un lugar que fue acondicionado casi de manera especial, ¿no? Tal cual era Fernando, donde uno entraba y se encontraba con el piso lleno de lentejuelas, con fotos de Fernando, hasta incluso había también un vaso y una botella de whisky, algo que a él le gustaba tomar y mucho. Casi como una decoración, ¿no? que se impuso para tratar de no hacer de este velatorio algo trágico como él quería. Por allí desfilaron muchísima gente que lo veía por televisión, lo escuchaba por radio todos los días, aquellos que lo seguían en el teatro, y allí muy lentamente y en medio de este aplauso empieza a salir el féretro. Llevado por su pareja, por Javier.
por muchos de los chicos que trabajaban con él en la radio. Y el silencio que acompañó durante toda la mañana ahora se tapa con estos aplausos de la gente y de todos los que se han acercado a este velatorio. Un poco de lugar. Vergüenza, puto lindo. Entre aplausos interminables, Franco, y ese puto lindo que le gustaba a él, que le dijeran así, su frase casi de cabecera, ¿no? La gente lo despide de esta manera, con una lluvia de rosas. En algún momento cuando el féretro salía de esta legislatura, mucha gente que llora, que trata de llegar hasta el féretro, hasta el auto. Gente que hasta no puede parar de llorar y de emocionarse en esta despedida emocionante para Fernando Peña. Y el aplauso que se hace más fuerte ahora. Bueno, ahora vamos a ver si muy lentamente el auto puede salir de este lugar. Quedó encerrado entre los periodistas y la gente. Allí va el auto que lleva el féretro con Fernando Peña rumbo al cementerio Parque Pereira y la Ola, donde va a ser cremado. Fernando Peña, el adiós a un transgresor. Un programa especial para recordar a una de las figuras más irreverentes y creativas de nuestro país. Su carrera, sus personajes y su legado artístico en un recorrido conmovedor por su vida. Fernando Peña, el adiós a un transgresor. Programa especial con Catalina. Sábado 18 horas. Domingo 17 horas por TN.